todos y gracias por acompañarnos en este segmento de Domingo en 5. Vamos a estar hablando de la sanidad y nuestro papel en este proceso de sanidad. Estuvimos hablando allí de 3 puntos que vemos de la Biblia o sacamos de la Biblia que son tan importantes para usted y para mí en este proceso. El primero de ellos era pedir. Tenemos que pedir. Vimos allí en Mateo 15 cómo es que esta mujer perseguía a Jesús y a sus discípulos y le pedía a Jesús que sanara a su hija que estaba siendo atormentada por un demonio, y seguía siguiéndoles y pidiendo al punto que los discípulos le dicen a Jesús: ya despídela. O sea, ya querían que se apartara de ellos y que no les siguiera. Y Jesús va con esta mujer y le dice: no es justo que le quite la comida a los hijos y se la vende o se la dé a los perrillos. Y la mujer le responde: sí, maestro, o sí, amo, pero aún los perrillos comen de la carne o de la comida que cae de la mesa de los amos. Y la palabra nos enseña que en ese momento, por su fe, amén, por su persistencia y por pedirle al maestro, su hija fue sanada desde ese momento. Así que usted y yo tenemos que pedir también al Padre por la sanidad y por cualquier cosa que necesitemos en nuestras vidas. Santiago 4:2 dice que no tenemos por qué, dice, porque no pedimos. O sea, ¿cuántas veces no se nos olvida pedir o pedimos una vez de vez en cuando y después se nos olvida? Pero tenemos que seguir pidiendo, como vimos el domingo. Después tenemos que pedir más y luego pedir otra vez después allí. O sea, no olvidarnos de pedir. En el punto número 2 pudimos ver cómo es necesario que usted y yo tomemos acción. En Marcos capítulo 5 pudimos ver cómo esta mujer que ya por más de 12 años batallaba con ese flujo de sangre, pero ella escuchó que el maestro iba a pasar por allí, por su casa, por el terreno donde ella vivía, y se esforzó y fue, y aún entre la multitud pasó y pensó: si tan solo tocare el borde de su manto, entonces ella sería sana. Y fue exactamente lo que hizo. Se esforzó, tomó acción, se movió entre esa multitud hasta llegar y tocar el manto. Después la historia vemos cómo es que Jesús se da cuenta que un poder salió de él, y luego él llega a cumplirle ese milagro, a sanar su vida. Pero todo comenzó con una acción de ella. Pudimos ver allí cómo los hombres que tenían fe por su amigo también, cómo es que ellos fueron a llevarlo hacia la presencia de Jesús. Pudieron romper el techo y poder bajarlo hasta que llegara a la presencia o el lugar donde estaba Jesús, y así pudo recibir también el perdón de sus pecados que le llevó a la sanidad. Actuaron y fueron a hacer lo necesario para poder recibir esa sanidad. Así también usted y yo es lo importante que actuemos, hermanos. Actuemos. Si es necesario doblar rodilla, doble rodilla. Levante sus manos. Busque la presencia del Señor, pero actúe para que el Señor pueda también traer sanidad a su vida, a su hogar y a toda su familia. Estábamos viendo allí en el punto número 3 cómo es importante también que usted y yo creamos, que tengamos fe. En Hechos 14 del 8 al 10 vimos cómo este hombre de Listra, que era cojo desde nacimiento, escuchaba hablar a Pablo y ponía atención, y Pablo, viendo a sus ojos que él tenía fe y creía, le dice: levántate, que se ponga de pie. ¿Y qué es lo que pasa? Este hombre se levanta en ese específico momento. Me encanta que Pablo pudo ver la fe en este hombre, y por ello le dice: levántate. Y hay una sanidad que sucede en ese momento. De la misma manera que el Señor Padre, nuestro Padre Celestial, ve nuestra fe, y así se puede mover en sanidad en nuestras vidas. Así que recuerda, tenemos que pedir, tenemos que actuar y tenemos que creer, tener fe, y el Padre se va a mover y la sanidad va a llegar. Que el Señor les bendiga. Es todo por hoy.